¿Cómo trata la psicoterapia a descendientes de perpetradores y víctimas del nacionalsocialismo? Mi primera pregunta es esta. Si en su trabajo al tratar con supervivientes o con hijos de nietos de perpetradores nazis, no solo trabajan con la primera generación, sino sobre todo con la segunda, es decir, con los hijos y nietos. Señor Bergelinger, una de sus publicaciones lleva el título de Sobrevivir a la supervivencia, y me pregunto, ¿por qué para los nietos sigue siendo tan difícil? Es difícil para los supervivientes mismos. Los supervivientes se sienten culpables porque ellos viven donde los otros murieron. Por eso muchas veces apartan a las víctimas y ya no quieren mirar a los muertos. Por eso muchas veces en su lugar lo hacen más bien los hijos, los nietos y bisnietos. La mirada a los muertos es muy dolorosa para todos. Por eso se reprime tantas veces. ¿Y cómo pueden unos nietos, por ejemplo, mirar a su abuelo muerto cuando no saben absolutamente nada de él? ¿Miran una imagen o se habla aquí en un sentido figurado? Existe algo así como un alma familiar, lo cual significa que en una familia los miembros se comportan en sus relaciones como si hubiera una instancia superior común que los controlara, una conciencia familiar o un alma familiar. Dada la participación en el alma familiar, todos saben de todos. Ese alma familiar vela porque cada miembro de la familia sea reconocido y respetado. Ahora bien, cuando ya no se mira a un muerto, sobre todo si éste perdió su vida de forma tan trágica como en la época nazi, cuando ya no se lo recuerda en este buen sentido, cuando no es venerado, el sistema lo vive como un trastorno e intenta arreglarlo. El intento consiste en que algunos descendientes, sin saber por qué, imitan a esos muertos y su suerte. Así, por ejemplo, ellos mismos se encuentran en peligro de suicidarse. ¿Cómo sucede esto de que cuando se eligen los representantes, todos ellos sienten como las personas reales? No lo sé. No obstante, muchas personas que configuran a su familia se asombran viendo cuán exactamente los representantes adoptan los sentimientos, la manera de hablar, a veces incluso las posturas de las personas reales sin que las conozcan. Por lo tanto, debe haber algo así como un campo de fuerza con el que estos representantes conectan, en el que de repente participan. En ese campo de fuerza hay una comunión, un saber compartido y una participación en un todo mayor. No obstante, esto también es posible en una sesión individual. Lo que usted acaba de describir es muy familiar. Yo le pido a veces a un cliente que cierre los ojos y que se imagine a la familia o a los diversos miembros de su familia. Así establece un contacto similar con otras personas, también con los muertos, como a través de una constelación familiar. Por eso también respeto los otros métodos. El trabajo con constelaciones familiares es uno entre muchos métodos terapéuticos. Los perpetradores solo encuentran paz si se ponen al lado de los muertos, es decir, cuando ellos mismos están dispuestos a morir y a yacer al lado de los muertos. Eso no significa que se tengan que suicidar o que hubiera que decapitarlos ahora, sino que se trata de una actitud interior. Ahora me pongo al lado de los muertos, ya que por el asesinato la persona pierde el derecho a la pertenencia con su familia de origen, quedando vinculado inevitablemente con el destino de las víctimas. Mi imagen del alma es grande, es grande, y que nosotros no tenemos ningún alma, sino que estamos en un alma, que participamos en ella. Esta gran alma abarca tanto el ámbito de los vivos como también el de los muertos. Rilke, en sus elegías de Duino y en los sonetos a Orfeo, contempla el alma de una forma similar. En el ámbito de esta alma se arregla algo en cuanto los muertos son honrados, se arregla no solo para los vivos, sino también para los muertos. En las constelaciones con descendientes de víctimas y de perpetradores, se puede ver que los muertos que no son honrados se sienten desconectados, pesados y oprimidos. En cuanto alguien se pone delante de ellos y los mira y los respeta, estas sensaciones se mitigan.
De alguna forma cobran vida y su estado de muerte ya no se experimenta tan sombrío ni tan desconectado como antes. Una constelación así tiene una función sanadora, también para el ámbito de los muertos. En el trabajo con constelaciones se nota que los muertos, los representantes de los muertos, una vez reciben su honor se retiran. Su intención no es en absoluto la de intervenir en la vida de manera que los vivos tengan que sentirse abrumados. Una vez que se les mire y se les permite mirarnos, inclinándonos ante ellos, interiormente conmovidos, los muertos dejan que los vivos sean libres, y se ponen detrás de ellos como una fuerza sanadora y alentadora. Y el hijo dice: si yo me muero, tú te puedes quedar. Eso es mágico. La idea de que yo pueda intervenir en lugar de otro y redimirlo, llevando su culpa o asumiendo la expiación en su lugar. Eso es un pensamiento mágico. Es el fundamento del pensamiento cristiano. Y es mágico. Cuando se desmenuza y se transfiere a la psicología, por ejemplo, Jesús es el nivel religioso, diría yo. Transferirlo a la psicología es un salto muy grande. En el nivel de la religión hay una persona que se sacrifica por toda la culpa del mundo. Por eso hay una iglesia mundial y la admiramos y rezamos y nos sentimos redimidos. Pero en el nivel de la psicología no funciona tan bien, o conduce a la neurosis y a un profundo sufrimiento. Hay que dejarlo en el nivel de la observación. De lo contrario pasamos a dimensiones que, en mi opinión, no nos corresponden. No obstante, con mucha frecuencia podemos observar justamente en los hijos de perpetradores que pretenden asumir la culpa y las consecuencias de esta culpa en lugar de sus padres. Lo curioso es que así el perpetrador mismo no puede ver la culpa. Se da una transferencia intrafamiliar. Recordemos lo que dijo Freud, que el inconsciente no conoce ningún tiempo. Así pues, alguien pretende posteriormente salvar a otro de su muerte o de su culpa, aunque ya esté muerto. En el inconsciente esto no es ninguna contradicción. Y hay que tener en cuenta que la persona no lo hace conscientemente, lo hace bajo la presión de una instancia familiar que busca una compensación. Cuando uno no expía, otro ocupa su lugar sin darse cuenta. Por eso las ayudas, como constelaciones familiares u otros métodos, son buenos para que esto pueda salir a la luz y resolverse. Quisiera aportar un ejemplo de una culpa asumida en lugar de otra persona. En un grupo había una mujer con fuertes ataques de pánico. Apenas podía respirar. Sus abuelos fueron nazis prominentes en Austria. Así introdujimos en la constelación a dos representantes para los abuelos y de repente la abuela tenía todos los síntomas que la nieta manifestaba. Estaba clarísimo que la nieta lo había asumido en lugar de la abuela. A continuación pudo dejar los síntomas con la abuela, respetó a la abuela dejando la culpa con ella y después quedó libre. Pero aún hace falta algo más. Solo cuando ella también mira a las víctimas y las honra, su libertad será completa. Cuando en una constelación me encuentro en el campo de fuerza de la familia, escucho o siento lo que el alma del otro dice en lo más profundo. Es decir, escucho su alma y luego le digo las palabras que escucho. Le llegan y lo conmueven inmediatamente si son acertadas. Cuando uno toma una fórmula que se idea, al alma no le llega. Por eso, estas palabras sanadoras son siempre diferentes y siempre nuevas en cada constelación, aunque algunas también se repitan. Hay frases fundamentales como por ejemplo, te doy la honra, pero otras palabras y frases tienen que ser percibidas interiormente antes de pronunciarlas. Si no he percibido nada, prefiero no decir nada. Cuando un hijo que nació muerto fue olvidado, en una constelación se puede ver que todos los miembros de la familia miran en la misma dirección. Eso indica que delante de ellos falta alguien.
Si ahora, mediante un representante, coloco delante de la familia ese hijo que nació muerto, o que murió pronto, esta familia de repente se siente muy aliviada y completada. Eso muestra que los miembros muertos forman parte de la familia de la misma manera que los vivos. Cuando todos miran en una misma dirección, tenemos que descubrir quién falta. Detrás de todo esto actúa una imagen que se ha ido formando para mí a lo largo del tiempo. La imagen de que la familia tiene un alma común, y que esta alma une tanto a los vivos como a los muertos, es decir, que esta alma también alcanza el reino de los muertos y que los muertos están vinculados con los vivos y los vivos con los muertos. Este tipo de vínculo muchas veces es decisivo para la salud o la enfermedad de una persona. Se puede decir que sin tener en cuenta también a los miembros muertos de la familia, determinados problemas psíquicos de una persona son imposibles de resolver. Claro, por ejemplo, un miembro olvidado o que murió pronto, o que perdió la vida trágicamente y a quien no se le quiere recordar, en la familia buscará un representante. O la gran alma, el alma familiar, busca un representante para él. En consecuencia, en una de las generaciones posteriores, muchas veces alguien que personalmente no tiene nada que ver con lo ocurrido, tiene que representar en su forma de vivir a esa persona que murió pronto o fue olvidada o excluida. Esto sería lo que yo defino como implicaciones sistémicas. Se puede llegar a una solución con la ayuda de esta persona excluida, solución que libera y redime de las implicaciones a la persona implicada. En la mística cristiana, y en general en la religiosidad cristiana, existe el gran concepto de la perfección. Así, por ejemplo, la aspiración a la perfección desempeña un papel muy importante en la vida de las órdenes y comunidades religiosas. Ahora bien, a través de mi trabajo he podido comprobar que una persona experimenta la sensación de perfección o de plenitud cuando todos los que en el más amplio sentido de la palabra pertenecen a su familia. También los muertos, también los malos, los excluidos, los olvidados. En su corazón y en su alma reciben un lugar. De repente se siente completo. Esto refleja lo que ocurre en la constelación. Los miembros de la familia solo se sienten a gusto cuando todas estas personas excluidas también están representadas, cuando son reconocidas y reintegradas. Hay una imagen de Dios que nosotros nos formamos como de alguien que está por nosotros, por encima, que se preocupa y, por así decirlo, centra todo su interés en nosotros y que no puede resistir la realidad. Es decir, ahora más bien procuramos mirar primero la realidad, tal como transcurre, también con sus aspectos terribles, y abandonarnos a este poder también en sus aspectos terribles. Así, y eso es lo sorprendente, en las almas nace una profunda paz. De repente se alcanza un nivel totalmente distinto de hágase tu voluntad, un nivel muchísimo más profundo. Moviéndonos en este nivel, lo terrible pierde mucho de sus aspectos, porque en lo hondo empieza a extenderse algo, una paz y una fuerza que no pueden lograrse de ninguna otra manera. En un momento de la historia, Jesús, en la hora de la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos cristianos frecuentemente han interpretado que Jesús simplemente cita una oración del Antiguo Testamento. Usted lo comprende de otra manera, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Los teólogos tienen razón cuando dicen que se trata de la primera frase de un salmo. Puede interpretarse así, y desde este punto de vista la historia cristiana se entiende de una forma que sugiere la salvación en el sentido cristiano. Lo otro que yo veo en ello es, si esta frase se toma en serio, Dios es grandísimo, y así incluso Jesús en su grandeza es pequeño. Dios no le da su honor a nadie, ni siquiera a Jesús. En este último despojamiento y abandono se trasluce Dios, y el hombre, en su dependencia de Dios, se vuelve grande, si lo reconoce. Para mí, esto es mucho más grande que todo lo demás que se pueda decir al respecto.
En el trabajo con constelaciones se evidencia, con los muertos, que los vivos pueden hacer algo por los muertos, y que deberían hacerlo. Asimismo, también los muertos pueden hacer algo por los vivos. ¿Podría explicarnos esto? En las constelaciones, sobre todo cuando se configuran con víctimas del Holocausto, se muestra claramente que estos muertos se sienten sordos y en el fondo mal. Cuando por fin los vivos los miran y los honran, y a la vez permiten que los muertos los miren a ellos, esta sensación de estar muertos cobra otra cualidad. De repente se sienten más unidos y presentes, se encuentran mejor, y también los vivos se encuentran mejor. La causa de que los vivos teman mirar a los muertos de esta manera reside en que ellos mismos no encaran lo terrible que actúa en el trasfondo, que no confrontan el poder terrible que se halla detrás. Por lo tanto, es un acto religioso si me atrevo a mirar a los ojos a un muerto que pereció de esta forma, y si me expongo a su mirada, descubriendo de repente que él es grande y ha alcanzado su plenitud, y que yo aún estoy inacabado. Así, dándole la honra, experimento que este muerto se dirige a mí con amor, y que de él recibo una bendición que me mantiene con vida y que enriquece mi vida. En este sentido, el muerto influye sobre los vivos, pero antes también el vivo influye sobre los muertos. En las constelaciones se desarrolla algo, sobre todo cuando el terapeuta no interviene, por ejemplo, que los representantes de repente se sienten fulminados por un poder. Así uno cae al suelo, casi desmayado, y si se entrega el movimiento completo y cuando también la persona a la que todo esto se refiere se entrega el movimiento completo, se da una reconciliación. Es decir, esta fuerza terrible actúa hacia una reconciliación, hacia un amor muy profundo, y casi cada uno se siente profundamente conmovido y enriquecido, también en un sentido religioso. Y todo esto ocurre por sí solo, sin que nadie influya desde afuera. Aquí se muestra que la fuerza que actúa detrás tiene varios aspectos, y cuando uno lo presencia se siente conmovido a un nivel religioso. Se trata de una percepción especial, que suelo definir como comprensión en la renuncia. Uno no puede idearse nada de esto, sino que conteniéndose al máximo como terapeuta, por ejemplo, sin saber cómo seguirá y manteniéndose plenamente centrado, de repente surge una comprensión y a veces también surge una palabra de estas, una frase de estas. Cuando esa frase se pronuncia, actúa. Es algo totalmente distinto que si yo me ideo algo y lo digo, lo cual no produce ninguna respuesta ni ningún efecto. Suelo definir este tipo de percepción como fenomenológica. Significa que estoy centrado en el asunto sin ninguna intención determinada y sobre todo sin ningún miedo, sin el miedo ante lo que salga a la luz y sin el miedo ante lo que otros puedan decir. Por tanto, se exige un desprendimiento íntimo antes de alcanzar esta percepción. Después tiene este impacto. Mirándolo bien, esta forma de actuar es religiosa, ya que lo humano, el querer y el ego, el yo, pasan a un segundo plano. Este trabajo se basa sobre la experiencia y la percepción inmediatas, sin ningún tipo de condiciones previas. Es decir, a través de este trabajo, la persona también recibe una educación religiosa, hace experiencias religiosas, en un sentido muy abierto, sin que yo pretenda definirlas más explícitamente. Obtiene unas experiencias de una unión con otras fuerzas más profundas, con un alma más grande que supera todo aquello que él ha pensado antes. Por lo tanto, no se piden condiciones previas. Este trabajo muchas veces ofrece un impulso para enfrentarse de nuevo a los contenidos establecidos de la fe y quizás profundizarlos. En el camino de la epistemología fenomenológica, la persona se expone a la gran variedad de fenómenos ante un determinado horizonte, sin seleccionarlos ni valorarlos. Así pues, este camino del entendimiento requiere que la persona se vacíe, tanto en relación con las ideas que hasta ese momento albergaba, como también en relación con los movimientos interiores,
sea a nivel emocional, voluntario o de juicios. Aquí la atención está a la vez orientada y no orientada, centrada y vacía. La actitud fenomenológica requiere una disposición atenta para actuar, pero sin pasar a la realización. Gracias a esta atención, nuestra capacidad y nuestra disposición para la percepción se potencian extraordinariamente. Quien logra sostener esta atención al cabo de un tiempo experimenta como lo mucho que con su horizonte abarca se va formando alrededor de un centro y de repente descubre un contexto, quizás un orden, una verdad, o el paso que le lleva más allá. Esta comprensión viene de fuera, por así decirlo, se experimenta como un regalo y por regla general es limitada. La primera premisa para la comprensión lograda de esta forma es una actitud desinteresada. Quien guarda intenciones aborda la realidad con contenidos propios, pretendiendo quizás cambiarla de acuerdo con una imagen preconcebida o influir y convencer a otros según esta imagen. Pero se actúa como si frente a la realidad se hallara en una posición superior, como si ella fuera el objeto para su sujeto y no al revés, él el objeto de la realidad. Aquí se evidencia la renuncia que nos exige el desistir de nuestras intenciones, incluso de nuestras buenas intenciones. Aparte de que también la sensatez exige esta renuncia, ya que como muestra la experiencia, aquello que obramos con buenas intenciones, e incluso con la mejor de las intenciones, frecuentemente sale mal. La intención no sustituye a la comprensión. La segunda premisa es una actitud libre de temor. El que siente miedo de lo que la realidad saca a la luz se pone anteojeras. Y el que siente miedo ante lo que otras personas pensarán y harán, si él comunica lo que percibe, se está cerrando ante cualquier comprensión ulterior. ¿Y quién, como terapeuta, tiene miedo de encarar la realidad de un cliente, por ejemplo, la realidad de que solo le queda poco tiempo, acaba infundiendo miedo al otro? Porque éste ve que el terapeuta no está a la altura de esa realidad. Una actitud libre de intenciones y de temor permite la concordancia con la realidad tal como es, también con su lado temible, arrollador y terrible. Por tanto, el terapeuta está en concordancia con la felicidad y la desdicha, con la inocencia y la culpa, con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte. Pero justamente en esta concordancia gana la comprensión y la fuerza de enfrentarse también a la fatalidad, y en concordancia con esta realidad a veces puede darle un giro. El hecho de que el alma, tanto en las religiones como en psicoterapia, sea considerada algo personal me parece un mito, ya que mirando sin prejuicios el actuar del alma, se ve que no somos nosotros los que tenemos y poseemos un alma, sino que el alma nos tiene y nos posee a nosotros, que el alma no está a nuestro servicio, sino que ella nos toma a su servicio. En su libro, Tao Te Ching habla sobre los efectos del retenerse y del retirarse a un centro vacío. Quien se retira al centro vacío está libre de intenciones y de miedos. Como por sí solo, la gran variedad a su alrededor comienza a ordenarse sin que él mismo se mueva. Esta es la actitud que el terapeuta puede adoptar ante los destinos difíciles y ante la enfermedad grave, retirarse al centro vacío. En ese momento no necesita cerrar los ojos, ya que el centro vacío no se encuentra aislado, está en unión. Así pues, el terapeuta se expone al mismo tiempo a la enfermedad y al destino, con su mayor superficie, por así decirlo, y sin temor. Esto es especialmente importante, ya que quien siente miedo, pensando en todo lo que podría pasar, ya ha perdido su fuerza y su actitud alerta. En el centro vacío la persona se halla unida con fuerzas que sobrepasan en mucho al yo y sus planes. Entregándose a él, de repente surgen imágenes y frases de solución e indicaciones para el actuar concreto. A estas indicaciones
se la sigue. Naturalmente también es posible el error, pero éste se regula a través del eco que le sigue. Así pues, el terapeuta no necesita ser perfecto en esta actitud, no se arroga nada, solo permanece en silencio en este centro, y es así como este tipo de terapia se logra. Esta actitud sin intenciones, que asiente a la persona enferma tal como es, que asiente a su enfermedad tal como es, que asiente al propio destino tal como es. A esta actitud la llamo humildad. Ella resulta de la sintonía entre alma y yo, y es la realización religiosa en sí.